ya vamos a dar por comienzo a este conversatorio de epistemología y antropología feminista. La idea de la invitación de estas dos colegas es que, bueno, a partir de sus propias experiencias de investigación, digamos en casos situados en contextos latinoamericanos, puedan presentar algunas de las cuestiones digamos que surgieron en la utilización de categorías y herramientas epistemológicas feministas para sus propios trabajos de investigación, cómo fueron construyendo este diálogo en relación tanto a sus experiencias etnográficas como también a sus experiencias formativas, es decir, desde dónde fueron nutriendo esas miradas, digo porque también resulta evidente algunos déficits en relación a la formación y cómo pensar el género y el feminismo desde la carrera. Entonces, bueno, qué recorridos particulares tuvieron que hacer en sus formaciones específicas para estos abordajes y experiencias de investigación. Y bueno, una de las expositoras es la doctora Magalí Marega, que bueno, es licenciada en antropología por esta casa de estudios, por la Escuela de Antropología. También es magíster en sociología por Flaxo y doctora en antropología por Ciesas México. En su tesis doctoral, que se llama Mujeres, Cal y Arena, politicidad mujeres en el sector de la construcción en México y Bolivia, fue una tesis premiada por el concurso de tesis sobre discriminación en la Ciudad de México por la COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y eso, no sé si quieres. Sí, bueno, y nuestra compañera de la casa y de la cátedra también de problemas antropológicos contemporáneos, y quien va a hablar también es Malena Neglia, es licenciada en antropología por la UNR, actualmente se desempeña como becaria doctoral en CONICET, es doctorando en antropología por la Universidad de Buenos Aires y docente también de la UNR y la UBA. Sus investigaciones giran en torno a la preocupación por los cruces entre el proceso de producción de identidad y corporalidades, el género y la sexualidad, las políticas públicas en sexualidad con énfasis en la educación sexual integral y el poder, en la dimensión del activismo y militancia. Integra el área de antropología del cuerpo y el equipo de antropología del cuerpo y la performance de la UBA, es editora en una revista de la Escuela de Antropología y curadora asociada especializada en género y diversidad del Museo Macro. Ha sido premiada por la Asociación Argentina para la Investigación y la Historia de las Mujeres y Estudios de Género por su tesina de grado Feministas y Políticas Públicas, trabajar en educación sexual integral en la provincia de Santa Fe. Ambas. Muy bien. Bueno, van a hacer una presentación ahora de lujo. Bueno, muchas gracias por la invitación, es como un gustazo estar acá con todos ustedes, porque somos nuestra casa, nos sentimos en la casa. Quería, mientras hablo, pasarles un videíto sin audio, que es como fruto también del trabajo de campo de investigación doctoral. También un poco para acercar otra experiencia o la experiencia desde otro lugar que no sea tan mediada por las palabras, y también porque una de las intenciones fuertes fue dar rostridad y visibilidad a las mujeres de la construcción, que son bastante invisibilizadas, y es también una disputa desde ese lugar. Entonces, bueno, ahí va a estar pasando para que no se aburran tanto. Quería empezar leyendo una poesía que me pareció que condensa un poco como la idea de este encuentro y también de la tesis en mi caso. Se llama Reparto de Tareas. Las revoluciones dan vueltas, pactan, hacen declaraciones. Una revista nueva aparece, viejos nombres en su cabecera. Una revista antigua brillanta su obra, con deconstrucciones de la prosa de Malcolm X. Las mujeres en las filas traseras de la política todavía lamen hilo para pasarlo por el ojo de la aguja. Truecan huesos por plástico, rajan vainas para venderlos como collares en los cruceros, hacen inmaculados vestidos de primera comunión, con planchas y vacilante agua caliente. Todavía ajustan los microscópicos hilos dorados en los chips de silicio. Todavía dan clase, vigilan a los niños, desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de repentinas inundaciones, los repentinos incendios de queroseno, mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo, todas y cada una de las mañanas. He visto una mujer sentada entre la estufa y las estrellas.
sus dedos chamuscados de apagar las velas de la pura teoría, índice y pulgar, los dos quemados. He sentido esa cera sagrada levantarme ampollas en la mano. Y es un texto de Adrian Rich del 88 y una traducción de María Soledad Sánchez. Bueno, con eso quería empezar, y para estructurar la presentación escogí un fragmento que retoman mis queridas compañeras de antropología del trabajo, Jaime y Amet, Philip y Sofía Vitani, en un texto que contextualiza la antropología del trabajo en Rosario, y que retoman una frase de Edgardo Garbulski, cuando él mencionaba que los campos de estudio son resultado de un conjunto de aconteceres históricos en los que interjuegan biografías y acciones de los investigadores, el papel que estos ocupan dentro del sistema académico de una sociedad, la tradición y el desarrollo de su disciplina, la correlación de fuerzas entre las clases y grupos sociales en su lucha por el poder y las necesidades que los condicionan. Esto como para contextualizar un poco las tradiciones que voy a narrar ahora, donde yo me inserto, tradiciones académicas y de estudio que tienen que ver con la antropología del trabajo y con la antropología, los feminismos, especialmente los feminismos negros y comunitarios. Entonces, bueno, a partir de esto voy a estructurar, en primer lugar, presentar mi recorrido y luego ya, más precisamente, de mi investigación doctoral, cuáles fueron como los núcleos centrales, cómo fuimos dialogando con los feminismos y cómo me fui haciendo parte de esa tradición. Nací en el norte de la provincia de Santa Fe, Argentina, una región marcada por la huella colonial que dejó la explotación del quebracho colorado por la empresa inglesa La Forestal, en la que fabricaban los pigmentos del ferrocarril, como ya conocemos. Los relatos de mi infancia estuvieron embebidos del trabajo agrícola de mis familiares, hombres y mujeres en un territorio explotado y empobrecido. A menudo era usual escuchar que las mujeres no trabajaban o que eran amas de casa, y que fue un mito que quedaba descubierto con tan solo pasar unos minutos con ellas. La proletarización en mi familia, producto de la profunda crisis que dejó la instalación del modelo neoliberal menemista en nuestro país, nos llevó a migrar al sur santafesino. Ahí mi padre se asalarió más en el cultivo de maíz y cada vez más en el de la soja. Y mi madre, mientras realizaba intensamente las tareas de cuidado, de reproducción familiar, así como la limpieza de la casa del patrón, generalmente sin pago. Mi hermana y yo, primera generación de las dos líneas filiales en acceder a la universidad, nos mudamos a Rosario. En el 2004 inicié la carrera de antropología en esta escuela. En el 2008 fue también muy importante, comencé a participar en mi recorrido, comencé a participar en el NET, el Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social, dirigido por Gloria Rodríguez, del que formamos parte con Vero, Sofi. En ese momento, al tiempo que trabajaba como niñera, encuestadora y moza, también comencé a participar de un colectivo de militancia territorial llamado El Hormiguero en Villa Banana. Y narro esto porque considero que vislumbra esto de cómo los campos académicos y la cotidianidad del trabajo en nuestros territorios latinoamericanos, y ahora cotidianidad del trabajo pensando en todos los trabajos, incluyendo el trabajo académico en ese sistema de discusión, se configuran también mediados por estas dinámicas globales del capitalismo. Y ahí tenemos esta multiplicidad de referencias del trabajo en esta trayectoria que mencionaba, pero también en términos de estos campos de estudio. En el ámbito académico, esas transformaciones del capitalismo a nivel global tuvieron su correlato en las ciencias sociales. Y a fines de los 80, 90 empezaron a desestimar la centralidad del trabajo como tal, hasta llegaron a proponer su fin. Ahí desde el NET, por ejemplo, se impulsó, fue toda una gran lucha, también reconociendo este carácter histórico-político del desarrollo del área relativa al trabajo y cómo se vinculaba con estas agendas internacionales, que no era casual el opacamiento de los estudios del trabajo en ese contexto. Y en Rosario, también los orígenes de la antropología del trabajo se remonta a fines de los 80, en ese contexto también de fuertes reformas neoliberales, especialmente en el ámbito educativo. En el 96 se formó el área de antropología y trabajo, dirigido por Silvia Simonazzi, en el 2013 el NET, dirigido por Gloria. Como mencioné, retomo esto porque es como la línea donde me inserto y constituye también, además, con todo el intercambio con docentes y compañeras comprometidas con la clase trabajadora, como
desde mi reconocimiento, uno de los principales espacios de formación académicos y de mi vida personal, ¿no? Y esta tradición local de la antropología a mí me parece importante también después pensando en el recorrido por Ecuador y por México, retomó y reactualizó esas perspectivas críticas que estaban conformando la antropología del trabajo en Latinoamérica, recuperando que se venía consolidando sobre todo desde los años 60 en correlato con estos procesos de movilización social creciente que tuvieron a la clase trabajadora en el centro y a los sectores populares en América Latina y el mundo. Entonces, bueno, en el 2012 emigré a Ecuador a hacer la maestría en sociología y ahí fue como una primera gran ruptura en términos epistemológicos y de vida, podría decir. Sobre todo porque Ecuador y después los meses que viví en Bolivia, sus mercados laborales urbanos presentan una gran estructuración jerarquizada en términos étnicos, sobre todo étnico-raciales. Entonces, acercarme a toda esa bibliografía y a la producción académica en esos países y sobre todo habitar una realidad con una configuración social específica y novedosa para mí, sumado también a otras experiencias de investigación, además de la tesis, por una de ellas que llevamos adelante con la profesora Cristina Vega y también con Lucre Salmans, sobre el trabajo de mujeres en el comercio minorista en Quito, sumado también a la experiencia de militante y académica en el feminismo en Ecuador, repercutieron como considerablemente en esta forma de entender el mundo en términos epistemológicos y sobre todo en formación de mi subjetividad. Entonces, bueno, como mencionaba Sofía, en la tesis de licenciatura yo había abordado la experiencia de varones, trabajadores de la construcción, migrantes paraguayos acá en Rosario, que ahí tuve también el gusto de hacer el trabajo de campo con Gretel Phillips, y menciono esto porque a mí me parece que es algo que se invisibiliza muchas veces en las producciones académicas, que tiene que ver con toda esa red de contención y que son fundamentales, de amistad, de compañerismo, de cuidado, sobre todo, y que después quedan invisibilizadas en los productos finales como las tesis. Y bueno, y en Ecuador hice la tesis de maestría sobre el sindicalismo petrolero público y el vínculo con el Estado, también un sector bastante masculinizado, y en retrospectiva puedo ver que esa mirada, que era no solo que no consideraba a las mujeres en los sectores, sino sobre todo una mirada que era un sesgo que no veía las relaciones de poder entre los géneros ni tampoco los regímenes étnico-raciales ni sexogenéricos que intervenían en las problemáticas. Entonces, bueno, en mi proyecto de doctorado, aún siempre me interesó el sector de la construcción como tal, digo, bueno, ahora voy al mismo tiempo que estaba esa preocupación, aparecía ya en la prensa con mucha visibilidad, sobre todo en algunos países, la presencia de mujeres trabajadoras en el sector de la construcción. Aunque fue también toda una disputa al interior, por ejemplo, donde estudié en el CIESAS, muchos profesores decían, profesores sobre todo varones, no existen las mujeres en la construcción, tú estás inventando un tema, y que en parte todavía es reciente y baja la participación, pero después también estamos acostumbrados a mirar la construcción viendo hombres. Y en términos, parte de la tesis trabajé el tema de la vestimenta, por ejemplo. Bueno, cómo vemos hombres cuando en realidad no se asignan como tales las personas que están en lunes. Bueno, con este relato quería marcar sobre todo esto, cómo el cuerpo material y simbólico, mi cuerpo, está configurado por y en permanentes experiencias de clase, vinculado también con los procesos de racialización y generización, y que constituyó para mí la principal herramienta de trabajo desde donde abordar la investigación. Y sobre todo pensar, que es algo que voy a retomar luego en términos de la interseccionalidad, esta perspectiva, cómo implica reconocer, para mí era un lugar más fácil reconocer ciertas relaciones de poder o violencia, reconociéndome como mujer lesbiana incluso, y no tanto desde un lugar, desde universalismo que planteaba mi posicionalidad desde la blanquitud, por decir.
quiero decir, como fue desde la incomodidad racial que plantean estos estudios del privilegio blanco, del privilegio de la blanquitud, del estrés racial, reconocerme desde esas incomodidades que me llevó como a volver crítico esa posicionalidad desde la racionalidad, desde la racialización. Bueno, esa es la primera parte. Luego ya con mi investigación más de lo que fue mi tesis de doctorado, como les mencionaba, decidí centrarme en dos localidades de estudio. Por un lado, toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, que abarca también municipios del Estado de México, y la zona metropolitana de La Paz y el Alto en Bolivia. En los dos países, la participación de las mujeres en la construcción fluctúa entre un 5 y un 15%, según el contexto histórico, social, económico de cada país. En Bolivia, la inserción de las mujeres se remonta ya a principios del siglo XX, con la crisis de la guerra del Chaco en los años 30, y después se asocia mucho con políticas públicas de emergencia laboral, y en los últimos años con el impulso en el sector de la construcción por el gobierno del MAS de Evo Morales. En cambio, en México está más asociado a los flujos del capital, de cómo se va esparciendo el capital por los territorios, sobre todo en los municipios del Estado de México. Lo que quiero decir es que está más vinculado con el sector privado. No hay como políticas públicas que estuvieran incentivando la inserción de las mujeres en la construcción. Y después, con toda esa política de regulación del espacio, como cuando se modifica y se permiten ciertas construcciones en el Estado de México, se incrementa la construcción en la ciudad y viceversa. Eso como contexto de lo que fue el trabajo de campo. Hice 8 meses de trabajo de campo en México y 8 meses en Bolivia. Y bueno, para contar cómo fueron estos núcleos que retomo desde los feminismos, en un primer momento yo me había planteado básicamente cómo se configura la fuerza de trabajo femenina en el sector, cómo es el vínculo entre trabajo y género en el sector de la construcción, quizás no en términos tan relacionales al principio. Y ahí había retomado con fuerza este concepto de Scott, de Joan Scott, de género, que tiene, a mí me gustaba ese concepto porque tiene como dos partes centrales, no sé si ya lo trabajaron, pero una que ella dice: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basada en la diferencia que se distinguen entre los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Entonces, bueno, con eso me permitía como bucear en el trabajo a partir de ahí, y sobre todo, dice, bueno, ella dice, tiene 4 elementos interconectados, el género, se podría pensar, en símbolos que evocan representaciones. A mí, por ejemplo, en la construcción me salía todo el tiempo esto de lo sucio, de lo limpio, de lo blando, de lo duro, asociado con las corporalidades, con el trabajo de las mujeres. Otro elemento son los conceptos normativos sobre esa diferencia sexual, con sexogenérica. Luego, otro elemento son las instituciones y organizaciones sociales que están organizando las relaciones sociales, y otro, la identidad subjetiva. Entonces, a mí ahí me parecía como una linda herramienta teórica, al menos útil, para empezar a abordar este campo que todavía era desconocido, sumamente desconocido. Y a medida que avanzaba como en esa búsqueda, y que eso quiero remarcarlo como que acá en la formación en antropología se le da mucha insistencia a esta retroalimentación permanente entre la construcción teórica y el trabajo de campo, y los referentes teóricos, y los antecedentes de investigación, quiero decir, y que para mí se volvió fundamental cuando en el campo me iba encontrando con situaciones en las que sentía que ese conjunto de herramientas teóricas no es que no me servían, pero se me quedaban cortas. Y me refiero sobre todo, por ejemplo, a encontrarme con lo que en la tradición comunitaria del mundo andino aymara se llama el principio de complementariedad chacha-warmi. Chacha es hombre y mujer en aymara, o warmi-chacha también se le dice. Y la centralidad que tiene la organización social y política, ese principio de complementariedad. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo el género, los géneros? Desde ahí
Y a mí me parece que ese principio de complementariedad también está explicando no solo la permanencia y la gran presencia de mujeres en el sector de la construcción en Bolivia, sino también la forma y el sentido que adquiere el trabajo en sentido más amplio, como cómo pensar el trabajo comunitario, por ejemplo, desde ahí el trabajo de reciprocidad, el AINI, todas estas prácticas comunitarias que se entremezclan, por supuesto, con el trabajo asalariado y las distintas formas de esa heterogeneidad del trabajo. Entonces eso me llevó a pensar también cómo entendemos el trabajo en una sociedad profundamente colonial, como la de América Latina o la de la Villa. Y de ahí retomo estos núcleos que voy a plantear, o cómo me sirvió las herramientas que brinda epistemológicamente los feminismos negros. Una tiene que ver con esta gran contribución de pensar la interseccionalidad, que para mí no es tan novedoso en términos a esta concepción, a esta lógica compleja dialéctica que también reformamos mucho en la escuela, con los aportes en general de las grandes maestras de la escuela, pero sí pensar también esta noción del conocimiento situado, como desde dónde estamos produciendo como sujetas históricas y como parte de una tradición académica localizada, situada, invisibilizamos algunas dimensiones o procesos de la realidad social y cómo damos fortaleza a otros según esa situacionalidad histórica que, como plantea Jaraboy, es parcial en esos términos, es desde un punto de vista, que no implica que no sea sistemática, ni rigurosa, ni demás. Entonces, yo retomo de ahí la interseccionalidad, sobre todo de la genealogía de los feminismos negros, que se comienza sobre todo a tener visibilidad en Estados Unidos en los años 70, con algunas autoras como Audre Lorde, Angela Davis y Patricia Hill Collins, que ellas venían denunciando la explotación y el racismo en los movimientos políticos de los que formaban parte, y cómo esas experiencias de discriminaciones múltiples dejaron marcas en colectivos de luchas ancestrales, y eso, el sostenimiento y el entendimiento de que estas desventajas no están separadas, sino implicadas como tal. Luego, esa genealogía con los feminismos tiene como distintas vertientes y también siento que por un lado se volvió moda y por otro lado se critica desde algunos posicionamientos sin reconocer, por ejemplo, en este caso como ese contexto fundacional desde los feminismos negros. Y no digo que sean críticos ni útiles en sí por ser feminismos negros, sino porque creo que están hablando desde una particularidad que permite, en mi caso me permitió pensar, por ejemplo, una amplitud del concepto de trabajo, entendiendo estas actividades de sostenibilidad de la vida, de cuidados y pensarlo como un continuo a la experiencia del trabajo asalariado y no asalariado, en términos de amplitud del trabajo. Como, bueno, ahí estoy en el video, por ejemplo, de cómo este trabajo en el sector de la construcción tiene que ver también con el trabajo reproductivo, no solo porque está cuidando a sus hijos e hijas, sino también porque tiene que ver con construir sus propias viviendas, en el caso de, ya sea en Bolivia como en México, los procesos de autoconstrucción, pensando en las condiciones de habitabilidad de la reproducción social de la clase trabajadora. En ese caso el papel de las mujeres fue central, y sobre todo construyendo sus propias viviendas. Pero no supo responder. Entonces, por un lado, me permite pensar el trabajo en esos términos interseccionales. La antropóloga brasileña Lélia González, afro-brasileña, que ella desde los 80, 90 estuvo pensando el capitalismo en Brasil y en América Latina y los aportes del feminismo negro, ella decía, sostenía una fuerte crítica al feminismo latinoamericano que no consideraba con suficiente fuerza el carácter multirracial y pluricultural de las sociedades de esa región, entendiendo también las estructuras de poder en eso. Ella decía, tratar, por ejemplo, la división sexual del trabajo sin articularla con su correspondiente en el nivel racial es recaer en una especie de racionalismo universal abstracto típico de un discurso masculinizado y blanco.
hablar de la opresión de la mujer latinoamericana y hablar de una generalidad que oculta, que saca de la escena la dura realidad vivida por millones de mujeres que pagan el precio muy caro por el hecho de no ser blancas. Entonces ella decía, bueno, la ideología del blanqueamiento es un mecanismo de poder tan eficaz que atraviesa la estructuración social de nuestras sociedades y por tanto es preciso considerar cómo intervienen en nuestras investigaciones, sobre todo pensando en el trabajo en América Latina. Y luego también eso me lleva a pensar en otros términos lo político, la politicidad, porque como planteó Sofía, uno de los objetivos de la tesis es ver esto, qué formas de politicidad, es decir, cómo se organizan, qué forma se le da a la organización de las mujeres en torno al trabajo. Que una de las expresiones es a través de la asociación gremial, sindical, pero también se producen un montón de otras dinámicas organizativas, como las redes de parentesco, de vecindad, de amistad que se arman entre las mujeres para conseguir trabajo en la construcción, para los trabajos reproductivos y demás. Entonces ahí los feminismos negros la experiencia de las mujeres negras y sus familias que actuaron en diversos contextos históricos coloniales marcados por una clandestinización de las prácticas de insurgencia y de sus formas de producir conocimiento. A partir de eso es posible identificar un continuum en las formas de reinvención de lo político, vinculadas a sus formas de lucha, resistencia y reexistencia. Entonces ahí me parecía importante retomar eso a mí para pensar los saberes y conocimientos ancestrales también vinculados a la práctica de reproducción de la vida, del trabajo, de los oficios. Eso es uno de los elementos que tomo para repensar la politicidad en esos términos. Luego también otros aportes que retomo de esta perspectiva de la interseccionalidad y que, como mencionaba, se asocia mucho con esta lógica de pensar en términos dialécticos, tiene que ver cómo las relaciones, cómo estas relaciones de dominación y la experiencia se dan con una dinámica de consustancialidad y coextensividad, como la llama luego Kierkegaard. Por ejemplo, cómo las relaciones de género en determinados contextos están creando relaciones de clase, o cómo, por ejemplo, esas relaciones de género crean racialización, y ahí en la tesis trato de trabajar como algunas de estas dimensiones. Por ejemplo, el tema también que aportan Judith Espinosa, Breni Mendoza, Ochi Curiel, de los feminismos negros caribeños y latinoamericanos, para pensar la heterosexualidad obligatoria como una gran dimensión que está creando dimensiones de clase. Y desde los feminismos negros y comunitarios también, como mencionaba, esta complementariedad de Chachahuarmi, si bien reconozco una fuerte presencia de ese sistema político de la heterosexualidad obligatoria, se da en términos jerárquicos, sí, pero donde se sigue respetando como esta diferencia entre cómo estamos entendiendo el género, desde una perspectiva comunitaria o desde una perspectiva más desde el feminismo occidental. Y como para ya ir cerrando, otros núcleos que a mí me permitió, cómo los feminismos negros permiten repensar el trabajo y la reproducción social en cuanto al hogar, a cómo se entiende el hogar, la familia, la sexualidad, cómo adquieren nuevos sentidos teóricos y políticos con esta perspectiva. Por un lado, esto de lo que planteaba, por ejemplo, Sueli Carneiro, es otra feminista brasileña, afro-brasileña, y ella decía: nosotras, las mujeres negras, formamos parte de un contingente de mujeres probablemente mayoritario que nunca se reconoció en este mito, porque nunca fuimos tratadas como frágiles, en este mito de ser tratadas, porque nunca fuimos tratadas como frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres que trabajó durante siglos como esclavos, labrando la tierra o en las calles vendiendo o prostituyéndose. Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y trabajar.
somos parte de un contingente con identidad de objeto. Y a mí eso fue muy rico para pensar estas diferencias y similitudes también en el trabajo de las mujeres en Bolivia y en México, como este mito también del mestizaje. En México, por ejemplo, muchas de ellas todo el tiempo estaban como fortaleciendo una identidad genérica y asociado a patrones de belleza occidental, quiero decir. Era muy común que construyan sus sentidos desde, no, yo soy trabajadora de la construcción, pero soy bien mujer, o arreglarse todo el tiempo, maquillarse todo el tiempo, destacando como estos elementos de un femenino hegemónico, desde construcciones desde la feminidad, de la belleza hegemónica. Y en cambio en Bolivia veía que había un fortalecimiento de esos caracteres étnicos, también a través de patrones de belleza vinculados más como a sus tradiciones étnicas, pero un fortalecimiento desde lo étnico. Ahí retomo en la tesis como un apartado muy grande sobre, por ejemplo, la pollera, todo lo que implica la pollera y el ser chulita como emblema de lo étnico, pero también en términos de clase y de la gran ambigüedad que tiene ese sentido de la pollera como elemento identitario corporal. Y bueno, no sé cómo venimos con el tiempo. Tenía como otros ejemplos, pero creo que lo podemos charlar luego. También de volver crítico, por ejemplo, situaciones que me pasaron en Bolivia, un poco en México también, en cuanto a esto que les mencionaba de la actitud. En un momento estábamos en una plaza en Curagora de Caracas y una de las mujeres con la que recorrí, que fuimos a su lugar, de su comunidad de origen, estaban sus hermanas ahí, ellas son todas cholitas, mujeres de pollera. Entonces me presenta como a ella mi amiga. Y la hermana miró así con un gesto de desaprobación rotunda y me dijo, ¿qué va a hacer? Y a mí esa incomodidad de lo que como que condensaba como siglos en un segundo de estos vínculos de transformación social y colonial. Entonces a partir de esa incomodidad es que empiezo como a rastrear estos debates desde universal, racial, blanco y de la incomodidad y de la extrarracial y demás. Y bueno, como eso tengo varios ejemplos. Quería para terminar como pensar un poco en la teoría y en la investigación como el movimiento. Todavía no lo tengo muy resuelto, pero vengo pensando esto ya sea desde la operatoria básica de entablar asociaciones, relaciones entre ideas, entre lo que implica también el trabajo de campo como relación social, pero pensamos en movimiento. Yo en la tesis propuse una antropología que se conmueva con la otra, esto de movernos juntas y de crear conocimiento a partir de ese movimiento, y que me parece también una operatoria desde los feminismos, como esto de también correr, traer al centro lo que está en los márgenes, y en este permanente movimiento y descentrar la mirada. Y después otro punto que bueno, si quieren lo tratamos en otra ocasión, este tema de la escritura etnográfica feminista, como que implica hacer una etnografía feminista y que implica la escritura también, que creo que tiene otras dimensiones y podemos seguir para hablar un rato. Pero bueno, hasta ahí lo dejaría. Como que al final lo dejamos para la pregunta. No, sí. Gracias, María. Gracias. Toda la situación de la cámara es conflictiva. Olvídate de ella. Lo primero que quería hacer es agradecer la invitación a las compañeras de la cátedra. Y hay una de las cosas que
que quería traer para compartir era... mientras más hablaba, pensaba en que en el 2008 fue la primera jornada de Santiago Wallace, el primer congreso en el que fui en la vida. Entonces, una Santiago Wallace en Buenos Aires, y nos fuimos con unas compañeras, unas amigas de toda la carrera. Y bueno, mi mesa ya se había terminado, la que a mí me interesaba ir, y la acompañé a Julieta Mann, que quizás muchas la conozcan. Nos fuimos a la mesa de Mónica Tarducci, que era una mesa sobre, en ese momento no se decía antropología feminista. ¿Querés que corra igual? Sí. Era una mesa que, bueno, en ese momento no se decía antropología feminista, pero era una mesa sobre parentescos, ¿no? Parentescos, asociaciones, mujeres, ¿no? Bueno, y cosas así. Y estábamos ahí sentadas escuchando una compañera de Buenos Aires que hablaba sobre procesos de adopción y qué pasaba con la relación entre las mujeres y los varones al interior de los juzgados, cuáles eran las herramientas legales que se usaban para a ver quién apretaba más a la otra persona, teniendo ahí la piba de RN, bueno, toda una situación. Y entran unas compañeras de la novedosa campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y hablan, ¿no? Y estamos juntando firmas para presentar al Congreso para que sea ley. En 2008 la campaña había surgido unos años antes y yo le digo a Julieta, wow, yo voy a firmar esto. Se piensa. Y Julieta, muy hábilmente, dice, no te estoy preguntando qué pensás. O sea, tú también una firma para que sea un derecho. Hágame el papelito, cuando pasó y lo firmé me quedé callada. Y pensaba en esto que decía Maga, ¿no? El trabajo colectivo, del trabajo con compañeras, del trabajo con afectos, y cómo también cómo esa es una de las características principales de la antropología feminista, ¿no? Y no solo de la antropología feminista, sino de trabajar en antropología desde una perspectiva feminista y desde una identidad política y epistémica y ética feminista. Cuando las chicas me propusieron venir como a que conversemos sobre esto, ¿no? Sobre la epistemología feminista y sobre la antropología feminista, pensaba en cómo ese pequeño gesto de, ¿no?, ponerte ahí la pregunta de, bueno, no sos vos, es un colectivo, no sos vos solamente tu individualidad, sino un grupo de personas. Es uno de los gestos que se propone como un compromiso ético y como un compromiso político que abre preguntas que exceden, ¿no?, la propia individualidad y que además interpelan el modo en el cual nos acercamos a nuestros trabajos de campo, a nuestras investigaciones, desde el cual hacemos antropología y desde el cual pensamos nuestra práctica. Un poco lo escuchaba Maga y venía dando vueltas en relación a, bueno, cómo escribimos y desde dónde construimos nuestros lugares de enunciación, quienes hacemos antropología feminista, y cómo aparecemos en las investigaciones. Que esa es una de los grandes aportes que, si bien hace las teorías críticas, ¿no?, la antropología feminista recupera, esto que Maga también traía a Donna Haraway desde el conocimiento situado, y también traía a las feministas negras, visto de, bueno, ya lo habían dicho las feministas negras, pero cuando lo dijo Donna Haraway, que es una feminista blanca académica del norte global, todo el mundo lo empezó a repetir. Entonces, bueno, ¿qué pasa con también la geopolítica? ¿Cómo entra la geopolítica a la hora de producir conocimiento? Las chicas decían, bueno, que compartamos un poco nuestras experiencias de trabajo. Yo en mi tesis de licenciatura trabajé con feministas que trabajan en el Estado en la implementación de la educación sexual integral. Y a mí una de las cosas que me parecía más interesante era poder pensar cómo permanentemente se está construyendo
desde un margen y se está negociando posiciones en tanto trabajadoras, en tanto feministas, desde los lugares en los que se está. Entonces, bueno, un grupo de, en este caso, un equipo compuesto mayoritariamente por mujeres cisgénero, algunas son lesbianas, otras no, pero sí casi todas compartían la identidad como feministas. Y eso implicaba un posicionamiento que era un posicionamiento tenso, porque también era poder encontrar cuáles eran los límites entre el compromiso ético y político del activismo y de formar parte de un movimiento social, que lo que hace es preguntarse por qué la diferencia se convierte en desigualdad, con el rol de trabajadoras, ¿no? Y cómo se negocia con el Estado desde dentro y cómo se construye una afuera, una externalidad frente a un Estado que demanda ciertas condiciones, ¿no? Y que te impone ciertas condiciones laborales. Esto que se llama, bueno, el capitalismo con la precariedad. Y no solo con la precariedad, sino con la precariedad de la vida, como va a decir Judith Butler, ¿no? Porque eran personas que estaban en condiciones precarias de trabajo, en zonas grises, en donde llegaba diciembre y no sabían si les renovaban su contrato de trabajo, y que les renovaran su contrato de trabajo implicaba también un montón de negociaciones al interior de sus equipos y un montón de negociaciones con compañeras de sus propios equipos. No, y una de las cosas que también nos ofrece el feminismo, la antropología feminista como herramienta, es poder pensar que las relaciones de poder y de jerarquización no son solamente mujeres contra varones, mujeres y varones, sino que las relaciones de poder aparecen en relación a cuáles son las posiciones que ocupamos, no importa el género que encarnemos. Pero sí, lo que también nos ofrece la antropología y el feminismo como herramienta es poder pensar al género en dos términos, ¿no? Por un lado, como una categoría analítica que nos permite ver cómo se construyen las relaciones de poder, cómo se materializan y cómo se materializan esas relaciones de poder en nuestros propios cuerpos. Y por otro lado, el género aparece como una construcción subjetiva, ¿no? Que se materializa y que se performativiza, ¿no? Que se va haciendo a medida, que se hace a medida que se va haciendo. Y tiene un poco que ver con esto que decía Sophie, de estas diferencias entre género y sexo, qué pasa con el cuerpo, cómo se leen las corporalidades, cómo se lee la dimensión anatomobiológica, cómo se interpreta y qué consecuencias materiales y simbólicas tiene eso. Y cómo lo trabajamos epistemológicamente, cómo lo trabajamos metodológicamente. Porque otra de las herramientas metodológicas que sí nos ofrece la antropología feminista es esto que decía al principio, ¿no? De pensar en nuestro lugar de enunciación, desde dónde construimos nuestro lugar de enunciación y cómo reconocemos el lugar en el que estamos paradas, que siempre, en relación a nuestro sujeto de investigación, son lugares privilegiados. Hay algo de eso que hay que reconocer, pero también que hay que poder problematizar y qué es lo que pasa con el lugar de privilegio. ¿No? Porque no es que porque sea un lugar de privilegio está bien o mal, ¿no? Siempre estamos en relaciones de desigualdad respecto a alguien. Entonces no es eliminar el lugar de privilegio, sino pensar qué hacemos desde y sobre eso y con eso. Que esa, bueno, es una de las herramientas que nos ofrece la antropología feminista. Y por otro lado, ahora el proyecto de investigación doctoral, estoy trabajando con el proceso de construcción de identidades y corporalidades travestis y trans y cómo eso se vincula con la educación sexual integral. Acá la directora presente, Manuela, con quien también, ¿no? Esto, ¿no? Poder reconocer cómo, lo que se llamaba, ¿no? Cómo nuestras propias compañeras, docentes, colegas ayudan a poder pensar. Y acá hay otra de las herramientas que me interesaba traer de la antropología feminista, y que un poco la dijo Lucía al principio, que es recuperar la dimensión de los afectos. Y de cómo la dimensión de los afectos también es una dimensión productiva. Una dimensión que produce subjetividades, produce vínculos y produce conocimiento.
Bueno, en mi investigación doctoral yo trabajo con amigas. Mis sujetos de la investigación son un grupo de amigas travestis que se organizan. Entonces, ¿cómo trabajamos metodológicamente, epistemológicamente y éticamente con esos sujetos? También es un gesto de la antropología feminista, ¿no? En tanto que reconocemos que las relaciones personales que entablamos con quienes trabajamos son relaciones políticas. No, puesto, ¿no? Bueno, lo personal es político, es una de las premisas del feminismo de la segunda ola, el feminismo de los años 60, que lo que empieza a problematizar toda esta dimensión de que lo que pasa dentro de la casa, lo que pasa en nuestras relaciones, también es algo que es político. Bueno, en este sentido, si lo personal es político, las relaciones que entablamos con quienes estamos trabajando también lo son. Y hay que poder pensar también esta dimensión que se está tomando mucho desde, bueno, los sujetos de las investigaciones, que es la noción del extractivismo. Bueno, ¿cómo entablamos relaciones con quienes trabajamos? Vamos, sacamos la información que necesitamos y nos vamos a casa, publicamos 5 papers y hasta luego, no te veo nunca más. O podemos pensar una instancia de coproducción en donde nosotros podemos ir y socializar nuestro conocimiento. Podemos acercar herramientas y hacer intercambio de herramientas, como pensando esto de que lo que ya sabemos, pero que lo leemos en todos los libros y que de pronto nos olvidamos, que es que el conocimiento circula, que el conocimiento es válido, que todo tipo de conocimiento es válido, no que no solo el conocimiento de la academia. Y que esa también es una forma de activismo y que esa también es una práctica política. Que nuestro compromiso, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿No? ¿Dónde va nuestro compromiso? Y desde qué lugar también cuando escribimos. ¿No? Desde dónde construimos nuestro lugar de enunciación y cómo nos paramos frente a eso. Y un poco pensaba en esto que decía Lucía de los afectos, es también cómo nos dejamos afectar y cómo somos afectadas por lo que sucede a nuestro alrededor y cómo podemos usar eso metodológicamente o para producir. Cómo nos describimos en nuestras producciones, cómo aparecemos en nuestras producciones. A mí, por ejemplo, es algo que me cuesta, creo que ¿no? Pero yo cómo estoy, ¿no? ¿Doy cuenta de ese lugar desde el cual escribo? ¿Solamente basta decir escribo desde este lado y después no aparezco nunca más? ¿O en realidad el gesto es poder todo el tiempo interpelar ese lugar desde el cual estoy y dejarme permear por el campo? ¿Cómo poder trabajar con las comodidades y con las incomodidades? Bueno, lo que decía Maga, ¿no? A veces nos pasa que la cercanía con nuestro campo hace que sea mucho más difícil poder construir esa distancia, ese distanciamiento, ese extrañamiento. ¿Cómo podemos hacer para que en las relaciones personales que entablamos con gente con la que estamos trabajando y que quizás eran nuestras amigas o amigos desde antes, el proceso de construir el distanciamiento metodológicamente no sea no te veo nunca más? Ahora escribo la tesis, ¿sabes? En 4 meses no me hables. Y esas son todas las herramientas que la antropología feminista nos ofrece en términos metodológicos y también en términos epistemológicos. Sobre todo porque en términos epistemológicos lo que nos permite es preguntarnos dónde, desde cuándo, cómo, por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué concepción de ciencia tenemos? ¿De qué forma nos acercamos a los lugares en los que trabajamos? ¿De qué manera escribimos? ¿Con quiénes nos juntamos a discutir lo que discutimos? Y sobre todo, ¿cómo escribimos lo que escribimos? Una de las discusiones que se da mucho es en relación al lenguaje, ¿no? Bueno, ¿cómo escribimos los textos académicos que tienen que cumplir ciertos requisitos? ¿Basta con poner la X o la E? O en realidad hay que interpelar la forma en la cual hablamos de lo que hablamos. ¿Cómo nombramos? ¿Qué estrategias nos damos? No esto que se pregunta mucho Val Flor, ¿no? ¿Qué imaginaciones creativas, qué torsiones tienen las lenguas que hablamos?
¿Qué pasa con esos sujetos? ¿Dónde estamos? Yo investigo políticas públicas, o sea, podría ir a analizar los textos y hacer un análisis de la ley, de los materiales de mi casa. Pero sí lo que me parece es que hay algo que es la antropología feminista y la epistemología feminista nos permiten, que es preguntarnos qué hay de nosotras ahí y cuáles son los microgestos que podemos hacer para poder transformar estas desigualdades. Como desde una visión muy pesimista yo diría que nada, pero sí que hay algo que es cómo planteamos la pregunta. Y es verdad que, bueno, lo hablamos con las compañeras antes, ¿no? Es verdad que ahora Maga decía, bueno, ahora es un tema de moda, y eso tiene una ventaja y tiene muchas desventajas. Creo que sea una de las ventajas es que como es un tema de moda, es un tema que es ineludible. Y que es un tema que empieza a aparecer, y que empiezan a aparecer emergentes, y que empiezan a aparecer preguntas, y que empieza a aparecer gente que le interesa trabajar desde estos posicionamientos. Que históricamente, respondiendo también a la historicidad del movimiento, fueron posicionamientos marginales. Y que, bueno, al interior de nuestra carrera no es lo más común, o no fue lo más común. Y siempre se puso resistencia, desde diferentes materias que vamos usando, ¿no? Entonces también que haya espacios habilitados para que se pregunten por, ¿cómo hacen? No sé, está esto, ¿cómo hacemos? Es como para mí es como un gesto de esperanza, ¿no? Como que hay algo que es posible hacer desde otro lugar. Me parece también que, bueno, la antropología feminista y la epistemología feminista en mis propias investigaciones se conjuga con los aportes de la antropología y desde los cuerpos. Eso también, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos producir desde otros lenguajes? Esto que decía Maga, que no cómo podemos, hoy que hablábamos con Manuela, bueno, con la cosa en la cara, de hacer una performance y de moverse, ¿no? Pero cómo podemos mover las estructuras de las cuales estamos formateadas para producir y para intervenir en los ámbitos académicos. Me parece que un poco esto de poder pensar que en la antropología feminista hay dos cosas que nos ofrecen, que por un lado es pensar que la producción de conocimiento es ética, política, epistémica, un compromiso, en donde nos preguntamos por qué la diferencia se convierte en desigualdad y qué podemos hacer con eso. Y otra es poder entender al género como una categoría de análisis, pero también como una construcción performática, subjetiva, que también es colectiva, que es ética, que es política, que es situada, y que tenemos que animar a preguntarnos qué pasa, qué nos pasa a nosotros con eso y poder ponerlo en tensión, por lo que toda la vida aprendimos. Y que nos aparece en las producciones. Y que si no le damos bola nos estalla en la cara. Y que además se cruza con un montón de otras dimensiones que también hacen a nuestro posicionamiento y a nuestro lugar de enunciación. Nuestra pertenencia de clase, racial, étnica, etaria, los espacios por los que nos movemos. Entonces me parece ahí que nuestros trabajos se vuelven mucho más ricos si podemos empezar a preguntarnos por el lugar en el que estamos y cuáles son las implicancias ético-políticas de eso. Que no solamente basta con enunciarlo, sino que también hay que actuarlo, hay que performativizarlo y hay que poder aprender a escribir y ponernos ahí, por lo menos, entre preguntas. Bueno, ahora si les parece podemos hacer una ronda de preguntas, intercambios, no sé si alguien tiene algún comentario.
o alguien que quiera agregar algo de lo que estuvieron escuchando. Yo les quería preguntar sobre el proceso de producción de sus investigaciones, lo que no solo porque más o menos ya se exploraron, sino también las dificultades que encontraron a nivel epistemológico y metodológico dentro de la carrera y dentro de los espacios académicos en los que se desenvuelven. Pensando en cómo se construye la ciencia, cómo se construye el conocimiento, más o menos lo que hablábamos al principio de la legitimidad y el poder y un conocimiento legitimado o no. Si habían tenido muchas dificultades y nada, ¿cómo fue ese proceso de construcción de la investigación? ¿Hacemos un montón de preguntas? Sí, hagamos preguntas. Clarísimas, soy mamá de Si yo asociado a lo que planteaba Lu, pensaba en esto que dejó picando Maga y que Maga lo trajo también en su exposición en relación a la escritura, que pensaba cuando dijiste tenemos que escribir la tesis y nada, uno se encierra más de 4 meses y no ve nada. En relación a cómo se propone otro vínculo en relación a la afectividad que uno construye con los sujetos de su investigación y digamos, todo lo que va derivando de ese vínculo, de ese intercambio, digamos, de saberes y de posiciones y de conocimiento que va dando. Cómo en ese proceso, digamos, porque nosotros por otro lado tenemos la acreditación al interior de un sistema académico, científico, en el que esto no tiene tanto lugar en relación a la temporalidad, a los plazos, a lo que se acredite y lo que no se puede acreditar ahí, en relación que también está asociado a lo que planteaba Lu, bueno, las negociaciones que también uno va armando en una postura de construcción de conocimiento que tiene determinadas posicionamientos versus un sistema de conocimiento en el que esto no aparece en esos términos, digamos. Entonces, como ahí también en la escritura, como se va negociando con todo esto, con las condiciones de producción. No sé si alguien... Sí, a mí me sacó la pregunta, estaba repasando. No, para Male, o sea, es como que me preguntaba en principio cómo algunos tópicos que fuiste trayendo, algunas dimensiones, se inscribían en tu proceso actual y en el, digamos, del proceso de tesis concreto, digamos. Vos decías, bueno, mis sujetos son amigos, amigas. Bueno, esa relación compleja, así como tratar de nada, que nos transmita un poco cómo fuiste, ponderando todas estas dimensiones o algunas de estas dimensiones en tu proceso, de tus procesos de investigación. La relación con los sujetos, la cuestión de la escritura, la cuestión de esta situacionalidad que vos tanto marcabas en relación de, bueno, cómo apareces, en dónde apareces, si tuviste relaciones o instancias o procesos de coproducción, si esas instancias de coproducción se inscriben dentro de tus procesos más académicos, bueno, no sé cómo decirle, bueno, eso, así como dudas. Y en relación con lo demás, obviamente adhiero a la cuestión, digamos, de esta escritura etnográfica feminista, así como con lo que quedó ahí entre puntos suspensivos, que me parecía interesante si podés traer algo. Y bueno, y lo que me pareció como muy claro en la exposición es tu experiencia, o sea, cómo tu experiencia formativa al interior de la escuela y algunos equipos de investigación de alguna manera estalla cuando empezás, digamos, a emprender o empezás a reflexionar y a inscribir tu producción en otros países completamente. Entonces, me parece
me parece interesante pensar cómo se fue dando esa reflexividad, o sea, cómo la pensás, cómo esta transformación que vos reponés tanto de vos misma, digamos, de centrarte en la incomodidad, de poder ponderar esas cuestiones tuyas que no son, digamos, no vienen de la racialidad o de ese universal más hegemónico. Bueno, cómo se fue dando ese proceso y cómo, si pudiste ponderar una explicitación, ¿en qué instancias? En la escritura, en la relación con tus directores y profesores que decían que las mujeres constructoras no existían, y con las propias sujetas de tu investigación. ¿Cómo fue apareciendo eso? Vos fuiste clara, pero así como si alguno lo vamos a tratar. Yo, perdón, en relación a eso me quedé pensando en la categoría de trabajo y también tenía ganas de preguntarte sobre eso. Si fue transformándose, si te encontraste en algún momento diciendo, bueno, la categoría de trabajo que tengo conmigo, que traigo, que fue las primeras investigaciones, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cómo fue esa categoría que es bastante pesada y es bastante tradicional, por así decirlo, cambiando desde estas perspectivas que fuiste mencionando? Carla, tenía otra pregunta. Yo soy de México, entonces como que me llamó la atención un poco que hablaras que hiciste trabajo de Campela. Y sobre todo me rescató una parte que hablaste de cómo se interseccionaban un poco las dimensiones de raza, clase, género en tu trabajo de campo que hiciste. Y quería preguntarte si nos podías, no sé, hablar un poco más de los contrastes que viste, sobre todo de tu experiencia como argentina, capaz pensándolo desde el eje de trabajo, no sé si al momento de hacer tu investigación tenías este punto de comparación desde donde vienes, desde Argentina, o si lo estabas pensando como que nada más enfocado en México, porque me llama un poco la atención pensar en, no sé, las diferencias, por ejemplo, la clase pasada que vimos, y yo estaba pensando mucho en cómo se manifiesta distinto el racismo en México y el racismo acá en Argentina. Entonces como que ahorita que traen a la discusión un poco el eje de género, pues quiero pensar un poco en las diferencias de la intersección género, clase, raza entre países. Sí, agrego una cosita sobre lo mismo, ¿no? Ya que vamos a hablar de este tema. A mí me llamaba la atención cuando vos comentabas más cómo debe producir la interseccionalidad en el proceso de acercamiento a estas mujeres. Pensé dos cosas. Por un lado, esto que estamos planteando de la diferencia de contexto, ¿no? De cómo esto aparece cuando vos te vas de Argentina. Entonces, ¿qué pasa con la interseccionalidad y la raza en Argentina en relación al ámbito del trabajo? Y después lo pensaba en relación al masculino, porque aparece con las mujeres, bueno, con la vestimenta, las polleras, pero siempre tendría que pensar en Argentina y con lo masculino. Entonces, el evento racial, ¿cómo aparece? Eso y una relación que decía Male, y veía recién Vero, pienso si lo situado, o sea, si está claro que, está claro para mí, porque estoy acá de exponer, que si hay algo que trae la perspectiva de la antropología feminista, y la perspectiva feminista, en general, es la cuestión de situar la investigación, ¿no? Esto de los personales políticos es como la clave para ingresar en. Pero pienso si eso significa que el conocimiento sea situado y sea afectado, significa que uno tenga que ser amigo del campo, ¿no? Porque me parece que ahí son dos líneas distintas. Una cosa es que la afectación, que un conocimiento afectado, situado
implique una ruptura epistemológica en términos de cómo pensamos la objetividad y cómo construimos nuestro objeto de estudio, ¿no? cómo pensamos la construcción del conocimiento, a decir que tiene que haber afecto con el campo. ¿No? Como el afecto, en todo caso el afecto siempre está, lo que está bueno tener en cuenta es que eso es una información para producir conocimiento. ¿Y qué afecto? Sí, y que el afecto puede variar de la Claro, pero pensándolo en eso, ¿no? En realidad lo que está bueno y lo que trae esta perspectiva feminista me parece que es bueno poner sobre la mesa que yo construyo conocimiento desde mí. Por ejemplo, ser mujer, cis, hetero. Entonces, eso que me afecta, ¿no? Lo que Ahmed, ahora que estamos ahmedianas, lo que nos orienta es lo que nos afecta y lo que nos permite entender, conocer y producir conocimiento. Así que está bueno como eso, diferenciar el afecto en esos dos planos. No, estaba pensando eso. Claro que no es el afecto en términos de te quiero. Claro. No, es en términos de que hay algo que me afecta. Sí. Y que te quiero, te odio, no quiero laburar nunca más con vos, me estás haciendo vida imposible, no puedo terminar el trabajo de campo. Puede ser eso también. ¿Alguna otra pregunta, creo? Carlita. Yo primero un comentario, agradecerles, me encantó escucharlas y me gustó mucho la coherencia de poder pensar una antropología feminista, no solo de lo conceptual y lo teórico, sino de las maneras de abordar el campo, de compartirlo con nosotras, de situar a sus compañeros de investigación, de formación, me parece que va por ahí. Así que, y bueno, lo social, digamos, poder sacarlo de ese claustro individual en el que a veces quedan las investigaciones y las producciones que hacemos. Así que gracias. Y por otro lado, quería pedirles si me pueden pasar algunas autoras, autores sobre interseccionalidad, temas más conceptuales que otras. Y tenía alguna pregunta más y ahora no me voy a acordar. Bueno, la otra se las haré después. Gracias. Hacemos la primera ronda, así la que van contestando. Ajá. Pensaba en lo que vos decías, pero bueno, no sé, voy a contestar todo junto. Un poco más desordenada que Maga. Y en esto que dice la mano también, y se me venía otra cosa que es si para ser del campo hay que ser del campo o qué te da legitimidad a la hora de producir, que también es algo que circula un montón. Yo bueno, justo sucedió que hago trabajo de campo con amigas. Mi proyecto doctoral, uno de los objetivos del proyecto es producir materiales didácticos que puedan pensar, que puedan abordar en realidad el cuerpo travesti trans desde la educación sexual integral en los diferentes niveles del sistema educativo. Y eso fue un objetivo discutido y es un objetivo que va de la mano del compromiso con las compañeras del colectivo Travesti Trans con el que yo trabajo. La idea es que este material que empezamos a producir desde antes que me dieran la beca, es que sea un libro que ojalá la mujer sabe, ¿no? Que es un libro de autoría colectiva. Nosotras lo que hicimos durante pandemia mediante incluso, durante 3 años fue llevar adelante talleres que íbamos como rotando las coordinaciones con las compañeras del colectivo, en el cual leíamos los materiales producidos por Nación y por la provincia de Santa Fe en relación a la educación sexual integral, y lo que hacíamos era reescribirlos. Muchos los escribimos, hicimos talleres de corpografías y con muchas de las compañeras lo que hicimos fue o bien presentar en espacios desde el área, presentar mesas o presentar paneles, conversatorios en los cuales las chicas fueran las oradoras principales y hablaran no solamente de lo que puede hablar, lo que aparentemente pueden hablar las travestis y las trans, que es solo de lo que les pasa a las travestis y las trans, sino que también opinen de salud, que opinen de vivienda, de educación. Como también
un poco esto de poder mover, que solo podés hablar de a lo que perteneces, cuando las personas sí podemos hablar de todo. Eso por un lado. Por otro lado, presentamos ponencias en congresos, en coautoría. Y después hicimos como ronda de intercambio de cosas. Entonces yo coordinaba el taller, había talleres que los coordinaba con una compañera que es profe de historia, en donde explicábamos Foucault, Butler, Haraway, Teresa de Lauretis y Pierre Bourdieu, para que después no seamos nosotras quienes vayamos como expertas a hablar a lugares y a las chicas las invitaran para venir a contar la experiencia travesti, sino que fueran ellas mismas las que explicaran Bourdieu, Butler, Foucault y lo que tuvieran ganas. Y ellas en otro momento nos explicaban cosas a nosotros como de el proceso de ponerte cirugía, ponerte aceite, qué pasa con eso, cómo abordarlo. Entonces eso estuvo bueno porque, bueno, hay cosas que... O cómo armar, cómo hacer los acompañamientos a infancias y familias, a infancias trans y travestis y a las familias. Entonces ellas nos contaban a nosotras y nos enseñaban a nosotras cómo. Entonces ahí como se armó toda una ronda, bueno, de una colectivización de saberes que también un poco corren el eje de el único saber válido es el saber de la academia y el resto son saberes más chiquitos. Como hay algo también ahí de poder recuperar. Y fue todo un laburo poder escribir en conjunto, ponencias, presentarnos porque, bueno, esto de, bueno, vale, pero decinos cómo escribir. Y no, bueno, escribámoslo juntas. Y negociamos el modo en el cual escribimos, cuáles son las palabras que usamos, los conceptos que usamos, y si estamos todos de acuerdo, se pone, si no estamos de acuerdo, se discute hasta que. Entonces eso fue como... Después pasó la pandemia y empezamos a hacer talleres virtuales y bueno, hubo un montón de emergentes. Después en un momento discutimos y dejamos de juntarnos a trabajar y después el trabajo tampoco quedó fregado, que eso también, bueno, cuando trabajas con tus amigas también aparecen esas cosas, cómo gestionarlo, cómo gestionar las propias emociones, que estás recaliente con alguien, estás afectada negativamente, pero también forma parte del trabajo de campo. Y bueno, como recomponer la relación afectiva y recomponer la relación en el trabajo de campo. Entonces, bueno, hay como ahí. Y pensaba en esto de si hace falta hacer del colectivo para hablar del colectivo, desde el colectivo, que es un poco las discusiones que se dan en el marco de, por ejemplo, la pedagogía queer, que es, bueno, ¿quiénes pueden hablar de lo queer? Solo las personas queer. ¿Quiénes pueden hablar de lo? Bueno, justo se da que nos conocemos con las compañeras por compartir espacios de militancia. Yo soy torta. O sea, entonces nos conocimos en la calle, teta, y pidiendo por el cupo, o organizando la marcha del orgullo. Pero yo no soy no sigo la línea en la cual solo puedo hablar de lo queer y la persona queer, sino que hay algo ahí de que, bueno, es un gesto también, pero tiene que ver mucho con el lugar de mi sección. Yo no soy travesti y hablo sobre lo travesti, pero el gesto es, no hago como que soy travesti, hablo, o me robo lo que estás diciendo y no te cito, no legitimo, como si, nada, la única palabra legítima fuera la de los libros que leo, y la cita es la cita de campo porque me sirve acá. No, también hay una cosa en la escritura que para mí es difícil, es re difícil, porque a mí me cuesta aparecer en donde escribo, pero que tiene que ver con ensayar otros modos de escritura que sean un poco menos rígidos, un poco más cercanos, un poco más donde aparezca esto, la dimensión de la vulnerabilidad, no sé, la dimensión del afecto, y del afecto no en términos de esto que decía Manu, ¿no? En términos de que soy una persona que me afectada y afectante, vamos, y no en términos de te quiero mucho. No, eso no tiene que ver, sí, pero no tiene que ver.
pero siempre se queda corto. Y hay algo también de la dimensión de las palabras que, bueno, del discurso, que, bueno, a veces queda por fuera, y es imposible así. Bueno, muy propio también de la experiencia del campo, que debe haber pasado a todo el mundo. Como, bueno, no hay que ser amigo del campo. Pero eso no quiere decir que no se puedan construir relaciones de respeto, de responsabilidad, de reconocimiento de que el otro es más que el lugar del que voy a sacar información y me voy a mi casa, de que hay ahí una responsabilidad, de que si a mí me abre el espacio, porque yo no abrir, pero eso no quiere decir que me tenga que volver una amiga. Es como, bueno, una relación social, como la vida, como la vida y la terapia, ¿no? Eso, también para mí fue todo como un ejercicio poder reconocer, primero reconocerme torta, reconocer que eso hacía que en el campo me viera distinta, que trabajar con disidencias sexuales, al formar parte del espacio, yo tenía una apertura privilegiada, un ingreso privilegiado. Eso sin duda. Pero que no por eso podía hacer lo que se me cantara, ¿no? Como... Y que, bueno, y eso también fue una discusión con las chicas del colectivo, porque muchas veces, como trabajábamos juntas, bueno, parecía como si yo fuese parte del colectivo. Y también como poder como construir los límites, y yo reconocer los propios límites entre el trabajo de campo, las relaciones de amistad, y si soy o no soy del espacio, fue también un proceso de negociación conmigo, con ellas, y a la hora de, bueno, tampoco cualquier cosa, no nos vamos, no a cualquier hora, no a cualquier costo, el compromiso es de todas. Yo agradezco mucho hacer trabajo de campo, de que me dejen hacer trabajo de campo con ustedes, pero tampoco soy la esclava, como eso también, pero eso es lo que pasa en todas las relaciones de trabajo de campo, solo que bueno, cuando uno es amiga de la gente con la que labura, es otro ejercicio que hay que hacer, y que es mucha terapia también. es mucha terapia también. Y también reconocer que yo podía entrar a algunos lugares que ellas no, y que pero que yo no podía entrar a muchos lugares sin ellas. No como entrar a esto que decías vos, ¿no? Entrar a la academia, entrar a la universidad y dar una charla, bueno, lo habilitaba que yo estuviera ahí. Pero entrar a algunos lugares de, no sé, reuniones privadas, de comunidad con funcionarios, funcionarias, yo podía hacerlo, pero porque me habilitaban ellas. Y también reconocer eso estuvo bueno, porque fue a reconocer que, esto ¿no? Lo dice Foucault, no nada nuevo, ¿no? Pero que las relaciones de poder circulan y que, bueno, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y bueno, y fue ahí todo un ejercicio. Y había algo más. Sí, pasá y seguimos, porque preguntaron más cosas y se me pasó. Bueno, no tengo respuestas, todas las cosas, pero... Sí, pero explicado, no sé cómo. ¿Cómo hacer? No sé. En cuanto a las dificultades del proceso de construcción, y creo que eso es lo más, sin hacer una apología de las dificultades, pero eso es lo rico también de que creo que justo esos corrimientos o cuando aparecen dificultades es cuando nos encontramos con el asombro, con lo nuevo, con la incomodidad, yo creo que una de las grandes cuestiones tiene que ver con esto, con lo que mencionaban ustedes, con que también las condiciones de producción del conocimiento y cómo se hace ciencia y cómo se construye el conocimiento y que es muy históricamente situado. Yo del proceso de acá en Argentina reivindico mucho el laburo colectivo más allá de los pocos recursos.
y de la afectación de todas estas políticas estructurales también, de recorte y demás, en los momentos que me formé acá. Pero más allá de eso, el laburo colectivo que era sui generis en cuanto a lo que posibilita, eso en todo el recorrido. Y después, por ejemplo, tener una beca de maestría y de doctorado, ya sea en Ecuador o en México, para mí fue hiper chocante las condiciones materiales, incluso no sé, si alguien de acá conoce Flaxo Ecuador, como las condiciones infraestructurales del edificio, donde pasábamos nuestra cotidianidad, donde investigábamos, donde tomábamos clases, que era en términos de condiciones materiales de existencia así como hasta de ascensión de clase, como un movimiento ascendente, como bueno, nada, con recursos, con muchos recursos disponibles. Y después, bueno, esto de pensar la educación pública o no, los límites que impone la institucionalidad, para mí la antropología justo lo rico y las limitaciones que tienen es esto, que tienen que ver con las relaciones sociales, con la vida misma. Entonces, ¿qué hacemos con las limitaciones que nos impone la institucionalidad en cuanto a los plazos en un proceso de construcción de conocimiento que para que sea esto, porque siempre hablamos crítico, participativo y demás, necesita tiempo, y condiciones también para hacerlo. Y eso también tiene que ver las negociaciones que hacemos y que no se encasilla solo en la institucionalidad, la experiencia transformadora de la formación académica va en otros circuitos también. Esto, pensando también en tu pregunta, Vero, de la reflexividad, cuáles son los hitos que identifico. Había un gran amigo mexicano que él nunca lo escribió, pero yo creo que lo tiene que proponer, lo de la observación participante, que los mejores momentos se da cuando estás intercambiando, tomando ya sea con las personas en el campo, que ahí sale la principal reflexividad, como en esos espacios de afecto, de intercambio. Lo académico también, porque sistematiza y brinda otras opciones. Yo, por ejemplo, el acercamiento a los feminismos negros fue fundamentalmente como la amistad con una amiga afrocolombiana, que desde el compartir la cotidianidad con ella, encontrarme con millones de situaciones de esto, de la discriminación, de la objetualización, de la mirada, de sus narraciones. No sé, además que es una brillante intelectual y poeta. Entonces, como de ese acercamiento desde otro lugar, que yo no me había puesto a reflexionar sobre este tema de los privilegios de la y también, bueno, otros cursos que hice, no sé, de feminismo negro en Claxon, un curso en Berlán sobre el pensamiento de Angela Davis, como estas posibilidades que también, bueno, en mi caso la pandemia posibilitó por acceder a otros espacios que el límite de lo corporal no permite, y la virtualidad sí. Y que en cuanto a la escritura, no, lo quería dejar planteado, pero me parece, a mí siempre me llama la atención esto de la lógica del proceso de investigación como tal y el proceso de cómo presentamos la investigación, o que Marx llama de exposición, y cómo los feminismos interpelaron también esa lógica de construir el conocimiento etnográfico y cómo la escritura en sí ya es una operatoria del análisis. Eso me parece muy rico y que, bueno, que tiene que ver con lo que dice Mario también, desde qué lugar, cuál es el lugar de enunciación, cómo vamos tejiendo las voces también que participan en una investigación, de los sujetos de nosotras, hacia quién va dirigido. Y después, bueno, pensar también otros registros, cómo a veces el trabajo de campo se basa mucho en la escucha, en el estar ahí, en los gestos, en esto que no necesariamente no podemos traspasar a lo escrito, y qué hacemos con ello, qué otros registros de lo sensorial nos damos. Por ejemplo, bueno, la visualidad también tiene límites, pero creo que más potencia, que tiene otras potencialidades además de la escritura. Buscar otros canales quizás, pero bueno, ahí nos encontramos otra vez con los límites institucionales y las formas de transmitir el conocimiento a través de una tesis, por ejemplo.
Lo hicimos sí, otra vez volviendo a lo de la reflexividad y a la reflexividad y sensorialidad, sí, son todas esas instancias las que mencionaste vos, Vero, en el campo con las mujeres, especialmente en México me pasaba mucho que, por ejemplo, bueno, en los dos casos tenía inconvenientes con la lengua, con el idioma, con las expresiones más regionales, y para mí ahí una fuente de inspiración y de enseñanza fueron mis amigas de fútbol, como era estar en el fútbol, chicos, tengo tal concepto que me dijeron y no sé qué, como todo el tiempo estar preguntando. Bueno, lo que pasa en un vínculo cuando estás fuera de tu lugar. Yo en México sentía mayor proximidad en términos de cómo se construyó quizás el mito fundacional racial en Argentina y en México, con más peso sí, este proceso de mestizaje y demás. Sentí más proximidad en México que en Bolivia, que sí, como la presencia, las corporalidades, como etnizadas y racializadas, había como hay una diferenciación más grande, pero para mí fue muy fructífero el asociar justo esos dos campos. Como yo sé que si me hubiese quedado solo en México y viceversa, si hubiese estado solo en Bolivia, no hubiese, como fue muy rico en términos analíticos, mirar desde esos dos lugares y las cosas que me iban apareciendo, estos límites en mis herramientas conceptuales, si me quedaba sola en un lugar no iban a aparecer. Y bueno, todo lo que seguro no está apareciendo, y entender que son instancias también parciales en las que estamos en este momento de construcción, como dice Klingold, también lo rico es justo de esa apertura de la antropología, y Marilyn Strassen, que también es una autora que me gusta mucho, ya plantea que la antropología es abierta porque tiene que ver con las relaciones sociales, con cómo se va desarrollando la vida y las potencialidades de eso. Entonces, y yo por negar o por invisibilizar como ese punto ciego que tenía en contra de estos regímenes étnico-raciales en Argentina, a mí ahora me da muchas ganas. De hecho, propuse para la beca popular, que no la vieron, de conocer, analizar un poco qué pasaba en el trabajo también de las mujeres en la construcción acá en Argentina, pero como prestando, no sé si prestando atención o con una mirada también dirigida en términos raciales y genéricos, sexogenéricos en términos relacionales también. Pero bueno. Ya te la van a dar. Sí. Ahí veamos qué pasa. Y después de interseccionalidad y Gaby, yo seguro Male tiene otras, pero bueno, a mí me gusta el laburo de Mara Vives, que sistematiza como esas genealogías, y después Angela Davis, que a mí en términos me parece maravillosa en un montón de cuestiones, pero también pensando en la escritura, como lo que hace ella con la escritura me parece muy bonito. Juderquín Espinosa, Patricia Collins, bueno, hay varias que querés después. Bermúdez, Yamila Ribeiro. Hay algo que pensaba recién también, ¿no? Cuando decíamos de la dificultad, de los plazos. O sea, el trabajo en la escuela siempre fue muy solitario. O sea, recién ahora hay más gente que labura. Como eso, no como esto de, bueno, los regímenes, lo que no vemos. Bueno, también eso, ¿no? Lo que no aparece. Una de las dificultades principales fue la falta de, cuando vos preguntabas ahorita, como la falta de referentes teóricos, teóricas, de referencias teóricas, de referencias de investigación, de antecedentes, y de personas en la escuela que trabajaran, bueno, con estas perspectivas que había y muy pocas, y también, bueno, encontrar cuáles
la perspectiva desde la cual cada una se siente cómoda. ¿No? Bueno, esto que decía Mar, bueno, yo me aproximo a los feminismos negros y los feminismos comunitarios. A mí me interesa trabajar en el feminismo estructuralista. Y bueno, también pensar cuáles son las posibles formas de tomar las teorías de los nortes globales y después hacer como apropiaciones que nos permitan, que me permitan pensar el propio campo. Y bueno, otra de las cosas es lo que es, bueno, y siempre hablamos con Lu y con las chicas, ¿no? Como esto de las tradiciones de cada una de las escuelas. Bueno, la tradición de la escuela de antropología, el feminismo no aparecía. También, bueno, trabajar con eso que no aparece y que cuando aparece es visto de determinado modo, bueno, también es otra de las dificultades, ¿no? Que querés ir por un lado y decir, no, bueno, esto no sirve. Bueno, pero querés ir por ese lado, no, bueno, esto no sirve, fíjate, este productor te va a dar, no, pero no quiere, o sea, no como... Es importante que, como también eso, ¿no? Poder insistir, como esto, que es una de las características del feminismo, ¿no? La insistencia de poder ver regímenes particulares en los cuales nos producimos, de poder ver desde esas perspectivas, de poder ver desde esa mirada y de poder reconocernos en ese lugar. Y bueno, ¿cuáles son las negociaciones que estamos dispuestos a hacer también? Para poder recibirnos, para poder tener becas, para poder seguir teniendo recursos, para poder seguir trabajando en lo que nos gusta trabajar en un sistema que tiene tiempos tiranos, que exige determinada productividad, que exige determinadas lógicas, que si lo publicas sola tenés más puntos, que si publicas con gente que es más grosa que vos tenés más puntos todavía, que si publicas con una random, bueno, no está tan visto, está bien, mirarles un favor. Bueno, también son todas negociaciones que corresponden a posicionamientos éticos, sistémicos, políticos. Yo rápido me olvidé de eso de la categoría de trabajo. Yo no sé, veo en términos de estas trayectoriedades más en términos como especie de caudales de ríos que se van como transformando y uniendo al mismo tiempo. Para mí fue esta tradición tan fuerte desde la perspectiva crítica que hay acá en Rosario y en clásicos, y formarnos en clásicos sobre todo, con el problema que sean clásicos, con odio, con la lectura de las clásicas. Pero como, para mí eso es como algo muy que yo agradecí mucho en todo el proceso formativo. Y después así reconociendo como también estos todos intercambios y transmisibilidades, no sé, por ejemplo, esta línea más del feminismo negro afroamericano, todo el vínculo con la New Left en Gran Bretaña, como el marxismo sí, como una gran tradición ahí que entre pelea y entre maridaje y separaciones, pero sí como estructurando bastante como un mismo camino. Y con todas las críticas también a eso, pero siento sí que cambió, pero como que se fue retroalimentando. Para mí es lo que intenté, no creo que lo haya logrado, pero decir, bueno, para el feminismo también me parece muy importante todo el gran aporte de la antropología latinoamericana al trabajo, pensando en bueno, sí, estos grandes procesos de acumulación de capital, sobre todo desde la antropología del trabajo. No estamos hablando de la sociología, que quizás tiene otra mirada para tomar el trabajo, sino es más desde el vínculo, de los vínculos con las personas, como un vínculo más cercano de construcción de conocimiento ahí más colectivo, tiene otra tradición. Y centrar en la reproducción, por centrarnos en la reproducción, la centralidad de la reproducción implica no considerar el proceso productivo y la explotación, como bueno, ver cómo nos retroalimentamos en común sin descartar una cosa o la otra, o no pasamos de, bueno, sí, el antropología de trabajo tiene mucho que tomar del feminismo y viceversa. Yo dos cositas cortas.
No, me quedaba pensando esto, digamos, de la experiencia también formativa en la escuela y recordaba a las pioneras, a mis maestras, que eran antropólogas feministas en otro contexto histórico, en donde es cierto que el feminismo dialogaba quizás un poco más en los márgenes. Me parece que eso también es algo que ustedes mencionan muy bien, pero que hay que ponderar, digamos. Ahora el feminismo es un contenido transversal, o sea, institucionalmente todos los docentes tenemos que hacer el esfuerzo de ponderar la cuestión feminista, de género y demás en nuestros planes de estudio, en la universidad. Entonces me parece que, cómo aparecían, ¿no? Cuando uno relee los textos clásicos de las feministas discutiendo desde siempre, desde al menos, qué sé yo, de la misma configuración de las ciencias sociales, y en nuestra escuela también, John Esther Cole, por nombrar solo a una, como Cristina Viano en historia, no sé, no quiero nombrar tanto porque me voy a olvidar de compañeras, Vero López, muchas, digamos, que siempre estudiaron y militaron estos temas y que ahora yo creo que es todo gracias al movimiento político, académico también, académico y político, pero digamos las mujeres en las calles o las diversidades en las calles que la institución académica toma esto como temas necesarios y en donde todos tenemos que ponernos a pensar. Para bien o para mal, diría mal, en un momento, digamos, esto se puso de moda, no sé. Pero bueno, como un desafío sin duda. Eso por un lado, y por otro lado, me quedaba cuando te escuchaba, Male, en relación al conocimiento situado y a la afectación y cómo uno aparece, o sea, bueno, a mí me cuesta aparecer en la escritura, no podía dejar de pensar en las discusiones que dábamos en nuestra formación, ahí en ese momento era con el posmodernismo, estas vertientes de la autoetnografía, de esas etnografías que eran un relato de la experiencia del investigador, que eran, sí te las devoraba, estaban re buenas, pero bueno, también nosotros haciendo toda una crítica ahí en términos teórico-metodológicos, de qué es el conocimiento acá, ¿no? Es otro tipo de texto, tiene particularidades, si en todo caso tiene particularidades, ¿qué está diciendo en torno de la sociedad, el conocimiento científico y como institución, ¿no? en estas sociedades capitalistas también? Eso, me acordaba un poco de esas discusiones que creo que no sé si se atan directamente. Pero en todo caso yo me preguntaba qué de esas discusiones más de los 90, de los 2000 reaparecen con otros conceptos de la mano o montadas en otras perspectivas teórico-metodológicas y que no. Porque también cuando lo escuchaba Mallet, que reivindicaba los clásicos, que nuestra formación tiene un gran componente, digamos, de lectura de clásicos, pensaba en esto del imperativo académico de la novedad. O sea, uno carpa, sí, está todo el tiempo inventando problemas, conceptos novedosos y demás. Bueno, ¿qué de ese imperativo, qué de esa cosa obligatoria nos está de alguna manera negando la mirada a poder historizar, ¿no? Las problemáticas y las respuestas que se dieron? O sea, hay mucho de lo que ya se dijo que nos puede servir como herramienta a las problemáticas actuales, digamos, o a pensar o a tratar de reflexionar y problematizar la realidad actual. Bueno, nada, estas reflexiones me parece que la verdad, muchas gracias, porque, bueno, nada, son trabajos importantísimos que aparte de difundirlos y darle la voz y conocerlos en detalle, nos abre ahí como para seguir preguntándonos para nuestros propios procesos, digamos, de investigación.
de la mano de las pesadas. Que vaya a saber quiénes son. Las que acaban de exponer, por supuesto. Yo quiero decir algo de lo que vos decís, me quedo pensando. Porque a mí me parece que está bueno también para el proceso de formación diferenciar lo posmoderno de lo que tiene que ver con la afectación. Digo esto porque me parece que en relación al feminismo y a esto que decíamos antes, que me parece que es muy anterior al posmodernismo en la antropología, la pregunta por el trabajo situado y por la afectación del investigador, parece que va por otra línea, que no va por la línea de la autoetnografía. Al menos, sobre todo porque yo creo que vemos la antropología del cuerpo, la pregunta por la corporalidad y la experiencia vivida es como nodal, porque la fenomenología es base. Todo el tiempo tengo que hacer ese esfuerzo cuando intento como hablar de esta afectación, de no confundir la afectación en el conocimiento como conocimiento afectado de un regocijo por lo que le pasa al investigador en campo. Porque eso lo decía antes cuando vos traías lo de somos amigos. A mí me parece que lo importante, y lo traigo porque me parece que es importante para esto que estamos dialogando acá, que es la pregunta por el lugar de, por ejemplo, las investigadoras mujeres en la universidad. A mí me parece que preguntarse por cómo me afecta lo que estoy investigando, ¿no?, hace a un dato relevante de la socialización nuestra en relación a lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, si vos vas a campo y a vos, la compañera de la persona con la que vos te presentás, hace un comentario respecto de, y no sé si es tan amiga tuya, y eso a vos te toca y te afecta, lo importante no es cómo me afectó, sino que esa afectación tiene que ver con que nos encontramos en lugares sociales que están atravesados por una diferencia y que hacen a que eso sea un problema que surge en campo, ¿no? Y que, digo por esto, porque me parece que lo que está bueno de prestar atención a la situacionalidad es que desde donde miramos y desde donde construimos el conocimiento tiene que ver con el lugar social que ocupamos, ¿no? Insisto porque si no siempre queda en un lugar de como que nos gusta mucho hablar de nosotras mismas y yo creo que no pasa por ahí, que me parece que justamente lo que vos traes, que a vos te pasó cuando te situaste en un lugar que no era la Argentina, que tenía un recorrido histórico, genealógico, conceptual completamente diferente. Bueno, eso te llama la atención y sobre eso construiste un marco teórico, buscaste herramientas, qué sé yo, lo que sea que uno haga con esa cosa que lo saca del lugar, no con eso. Nada, eso, como volver sobre eso, porque ponerle la categoría de posmoderno tiene un costo, que muchas veces lo deslegitima. Y a mí me parece que hay que insistir en eso. Porque si no, volvemos como a diferenciar entre como hay un conocimiento que es el académico y el objetivo, y entonces eso se construye en un lugar, y después, bueno, la afectación va por otro lado. Para mí no va por otro lado. Para mí lo que tenemos que en todo caso preguntarnos es cómo construimos el conocimiento objetivo. En esto que trajeron las compañeras, lo colectivo es fundamental, porque el conocimiento se construye colectivamente, ya sea para los compañeros, ya sea en campo, o ya sea construyendo redes, parece que va como de la misma mano de esto que estamos intentando como repensar en relación a nuestra disciplina. ¿Qué antropología queremos hacer? Y está buenísimo traer los clásicos porque no lo podríamos hacer si no tuviéramos acá esa genealogía académica, de pensadores y sobre todo pensadores varones, pero algunas pensadoras mujeres también, que son muy importantes, pero que si no las revisamos también en el contexto contemporáneo y traemos cuestiones que se están trabajando hoy, volvemos como a disputar el conocimiento científico que en el momento en el que la disciplina se construyó como ciencia, bueno, tuvo estos pensadores. Está bien eso, hay que, para mí ahí el feminismo es nodal para hacer ese cruce disciplinar, transdisciplinar, porque lo que trae el feminismo es eso, o sea, es pensar transversalmente en términos interseccionales, en términos transdisciplinarios. O sea, no se puede entender qué es la mujer si no lo atravesás
por todas esas variables, y repensar de la historia, de la antropología, de la geografía, de la medicina. Entonces, nada, me pongo un poco en ese lugar que me parece que está bueno que diferenciemos. Es muy fácil. No, bueno, O sea, decirlo con moderno lo deja por un lugar como de... no, pero porque son bibliografías que dialogan y incluso me parece explícitamente retoman, no, yo no lo decía de un lugar peyorativo, a lo mejor se entendió así porque estaban refiriéndome a mi proceso formativo de pelearme, pero me parece que uno lee mucho estos materiales y eso aparece y está... No, yo no lo decía en esos términos, pero por eso la pregunta era, está bueno, digamos, la intervención en el sentido de si dialoga, en qué términos, digamos, parece como... Sí, que aparte son procesos como que van en paralelo. A mí, no sé, al menos uno conoce como la antropología comana, tiene mucho que ver con el contexto norteamericano, son una revisión de lo que fue el textualismo en antropología, una pregunta por cómo construir etnografía, tiene que ver como con otra cosa, para mí, al menos lo que yo conozco, y me parece que acá estamos hablando de lo que tiene que ver con eso, con la afectación en términos del proceso de conocimiento. Entonces que está bueno que quede situado en ese lugar, que realmente está nutrido de estas preguntas que los compañeros traen y que tiene que ver con ese recorrido que es, no sé, del Simón de Beauvoir en adelante, o sea, vamos a del año 50 en adelante, que es esa pregunta. Me quedo como pensando en eso. Está bueno, Gracias, seguir está el debate. buenísimo. Está buenísimo lo que traen porque es que ellos conozcan también ese proceso. Yo también quería agradecerles, ya que estamos con los agradecimientos, me parece re importante porque creo que también fue una de las preguntas sobre el lugar de organización y es algo que siempre hablo con Male, que siempre le comento que escuchar, por ejemplo, la primera vez que conocimos a Male, al menos yo, fue en Corrientes 2, y ver a alguien en el aula, retomando esto del lugar de enunciación y de lo que decía Manu, de cómo nos presentamos y cómo hacemos, y cómo nos presentamos como investigadoras, como investigadores, que es algo que siempre le recuerdo a Male y le digo que todo el tiempo lo tiene que volver a hacer, pero ahora todo el tiempo, es nombrarse. O sea, cuando Male se nos presenta en Corrientes 2, no sé si lo hace con todo el mundo, no sé si lo hace, pero dice, bueno, soy estudiante, en ese momento estudiante de antropología, soy lesbiana. Y es algo que ambas trajeron, no sé si fue deliberado o no, pero me parece re importante y es algo que hablamos la otra vez en la clase de PAC, el lugar de enunciación como posicionamiento político y cómo eso también marca a la investigación y cómo marca la construcción de conocimiento propio, colectivo, hacia otros. Y nada, me parece re importante y agradecerles porque eso también tiene un costo y lo sabemos y tiene un costo en la historización de la ciencia en sí y sobre todo de los lugares y de los espacios que transitamos. Y lo traigo porque viene de la mano de esto, bueno, ¿qué es también la antropología o la epistemología feminista? Es esto, es una pérdida, pero también ganancia, como para bien o para mal. Y nada, agradecerles desde ese lado, desde lo que traen y desde el lugar desde que lo hacen, muy importante y necesario, sobre todo para pensar la antropología, para pensar la ciencia. Sí, pero una cosa, cuando vos trajiste, recién decía Pau, vos te presentaste no solamente de tu trayectoria genérica, sino hablaste de tu cuestión laboral. Yo estudiaba, trabajaba. O sea, me parece que eso nos situó a nosotros para escuchar tu laburo desde un lugar bastante distinto. Sí, es un lugar de organización, reconocerse laburante en la academia. Y claro, porque vos estás trabajando en un trabajo. Es como tan necesario para escuchar eso como leer la tesis, ¿no? Como bueno, las imágenes, o todo el recursos y herramientas que nos informan sobre la investigación. Eso me parece súper valioso. Gracias por el espacio. Sí,
Un aplauso.